Reciban todos un cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a esta tercera sesión del grupo de estudio bíblico. Es un gusto para nosotros estar hoy aquí de nuevo con la intención de estudiar un pasaje de la Biblia. Hoy hablando de Corintios, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 8. Extendemos un saludo a todos los que están en la sala. Bienvenidísimos a este encuentro. Esperamos que sea de mucha bendición. Desde ya les invitamos a tener lápiz y papel a la mano porque vamos a tomar notas, vamos a ir aprendiendo entre todos en este estudio expositivo que hacemos de la Biblia. Y mientras tanto, le doy la palabra a mi compañero Dwight para que nos salude. Dwight, ¿cómo está? Muy Buenas. bien, gracias. Y siempre encantado de estar en este espacio para pues exponernos al texto bíblico, a compartir, a aprender y pues refrescar, en este caso, pues conceptos que son claves respecto de quiénes somos, qué creemos, por qué estamos aquí. De acuerdo. Esa motivación que tenemos, digamos que responde como a tres enfoques. Número uno, a que como comunidad nos reunamos para estudiar la Biblia. Número dos, que tengamos un modelo que podamos seguir después de manera individual en nuestra casa, con nuestra familia. Y número tres, que podamos interiorizar de mejor manera nuestra misión y visión, lo que estaba hablando Dwight. ¿Quiénes somos? ¿A qué nos dedicamos como comunidad cristiana? Y últimamente, bueno, en los dos encuentros que hemos tenido, hemos dado respuesta a esa palabra. En principio, hablamos de que somos una comunidad a partir de Primera de Juan, de un pasaje de Juan, corrijo, de Juan. Luego hablamos de que amamos a Dios, un pasaje de Marcos, y que somos una comunidad que comparte el Evangelio. Y para eso vamos a estudiar hoy Primera de Corintios capítulo 15, que se los comparto a continuación y que les invito a todos a buscar en su Biblia para que comencemos de una vez este compartir. Estábamos esperando que Miguel llegara y se sentara, se ubicara, ya lo está haciendo, así que lo Hay que celebramos. hacer una precisión. El pasaje tiene etiqueta Marcos 12 y pues se nos fue así, pero pues aclaramos que es Primera de Corintios 15 del 1 al 8. Listo, permítame un segundo que utilicé la plantilla anterior y ya la vamos a corregir para que nos quede todo claro. Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, Dwight, adelante con la lectura del día de hoy. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado. Sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Así es. Muchísimas gracias, Dwight, por la lectura. Es la primera vez que en el grupo de estudio bíblico de este año hablamos de un pasaje escrito por Pablo y sería bueno que como introducción pudiéramos recordar un poco quién fue Pablo y cómo él a partir de cartas fue motivando a la iglesia, corrigiendo algunas cosas, comunicando su forma de entender el evangelio y la revelación que Dios le estaba dando. Entonces, Dwight, ¿qué nos puedes contar acerca de Pablo y su labor misionera? Bueno, Pablo lo encontramos en el libro de los Hechos, cómo fueron sus inicios. Allí, pues Pablo fue convertido al Señor de una manera
milagrosa, porque cuando iba persiguiendo cristianos camino a Damasco con autorizaciones de los sacerdotes, pues él recibió una visión o un llamado de Dios supremamente fuerte y a partir de allí, pues él empezó su andadura como un cristiano. Eh, Unos años pasaron y Pablo fue constituido un apóstol para los gentiles, es decir, las personas no judías que abrazaban la fe del Evangelio. Y cuando vamos a enfrentarnos a leer cualquier epístola o carta, pues estamos leyendo un diálogo con la mitad de las voces. A veces tenemos seguramente unas inquietudes que fueron de un lado, es decir, en este caso de la gente que vivía en Corinto, que le expresaban inquietudes o que Pablo se enteraba de alguna manera de cuáles eran sus problemas, sus retos, sus necesidades, sus situaciones particulares, cómo vivían, sus condiciones familiares. Y entonces Pablo, vía carta, después de enterarse qué era lo que estaba pasando en Corinto, entonces regresaba, porque la comunicación era así en ese entonces, mandar a través de algún mensajero, algún correo, me imagino yo que, por ejemplo, en un barco o quizá si fuera por tierra, pues en expediciones a caballo. Entonces llegaba esa carta, esa epístola a sus destinatarios y nosotros tenemos esa mitad del diálogo. Entonces, ha habido un texto largo antes de Primera de Corintios 15, porque hay 15 capítulos de para atrás, y en eso, pues, Pablo ha abordado diferentes temas como el amor, temas como los dones, una especie de jerarquía, una propuesta sobre qué priorizar, ¿sí? Qué era más importante. Y cuando llegamos a este punto, esto es crucial, esto es emocionantísimo porque es volver al fundamento, es decir, oye, yo quiero compartir lo que a mí me compartieron. ¿Y qué es eso que me compartieron? Una buena noticia, porque también ahí hay tela. Ocurre que la Correcto. palabra evangelio es buena noticia. Cuando yo digo yo soy evangelista o evangélico, entonces digo yo soy portador de una buena noticia. Entonces esa palabra no se nos debe desgastar. Nosotros somos portadores de una excelente noticia. ¿Sí? Comunidad, nos congregó Dios. Amamos al Señor porque Él nos amó primero. Y ahora tenemos algo importantísimo para la gente, una excelente noticia. En un mundo con tan malas noticias, tenemos una excelente noticia. Y hoy va a haber una oportunidad para repasar en qué consiste esa buena noticia. A partir de esa introducción muy completa que nos ha hecho Dwight acerca de Pablo y la carta que escribió a Primera de Corintios, les invito a fijar nuestra atención en el texto. Voy a hacer aquí un paréntesis. Es importante recordar que nos aproximamos al texto en 4 momentos. Primero respondemos a la pregunta, ¿qué dice el texto? Y este contexto que nos ha presentado Dwight es muy interesante para entender el texto. Luego, ¿qué me dice el texto a mí? Tercer punto, ¿qué otros textos de la Biblia tratan sobre el mismo tema? Y en cuarto lugar, ¿cómo puedo aplicar la verdad del texto a mi vida? Estamos haciendo este ejercicio inductivo del texto bíblico. Pues muy bien, vamos entonces a hablar del pasaje y como bien nos lo contaba Dwight, el tema central es el mensaje que Pablo recibió y el mensaje que Pablo compartió. Entonces, quiero invitarles a tener en la mente la siguiente pregunta. Si yo tuviera que hablar con alguien acerca del Evangelio, ¿qué le diría? ¿No? De tantas cosas que hemos vivido, experiencias que nos han sucedido, temas que sabemos, ¿qué compartiríamos a otras personas? ¿Cuál sería el mensaje que estamos compartiendo? Si tuviéramos a Pablo aquí hoy, le preguntaríamos a Pablo, es muy probable que Pablo nos respondiera esto. Les declaro, los llama hermanos, el evangelio, la buena noticia que os he predicado, el cual también,
y aquí hay unas cosas importantes. Número 1, recibisteis. 2, perseveráis. Y 3, si retenéis la palabra, sois salvos. Con una salvedad, si no creísteis en vano. Ese primer versículo, versículo número 1 del capítulo 15, refleja el punto central del tema del que quiere hablar Pablo, y es acerca de la buena noticia, precisamente lo que nos acaba de comentar Dwight. Lo que hacía Pablo, que era un misionero, viajaba por distintos lugares, predicaba y dejaba grupos que estaban pensando, reflexionando acerca del Evangelio, era precisamente eso, predicar esta buena noticia. La gente la recibía, la escuchaba, la recibía en su corazón y perseveraba en ella. Ese perseverar es como andar siempre en ese carril, ¿no? Como si fuera un vehículo en la autovía, en el carril derecho, ahí siempre va a estar, perseverando, ahí, y reteniendo la palabra, y dice Pablo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué tan importante es, y aquí le quiero dar la palabra a Dwight, qué tan importante es que ese mensaje que Pablo predicó en su momento, la iglesia en Corinto lo hubiese recibido, perseverase en él y también lo hubiese retenido, ¿no? Y cómo eso hoy, Dwight, nos puede servir a nosotros, creyentes del siglo XXI, que también hemos escuchado ese evangelio. Pues la buena noticia está hecha de palabras, es como su medio de transmisión. Y entonces esa palabra tiene esos momentos, el que yo la reciba, el que yo persevere en ella, es muy de los medios de comunicación que las noticias son muy volátiles, ¿sí? En un momento el protagonista es la guerra de Ucrania. Y entonces todo va a estar en función de esa información. Luego aparece otra cosa y la primera parece que se evaporara, como que ya no está en escena y todo va a enfocarse en el nuevo evento. Y entonces todo el mundo ahora ya se quita de ese fuego, de esas chispas, esas llamas que están ardiendo en cuanto a esa noticia y se van a otra. Entonces, la idea aquí es, estas noticias están hechas de palabras. De hecho, Cristo es palabra, ¿sí? Palabras de Juan, pues en el principio era el verbo, es palabra, es palabra. Todo lo que nosotros transmitimos en medio de transmisión de la buena noticia es la palabra. Y para ello necesitamos justamente, pues valorar todo esto. Primero, perseverar en ella, perseverar. Sí, que no se nos diluyan las cosas y que cambiemos prioridades de manera, no, pues obviamente esto tiene muchos matices y no es que siempre vamos a estar nos aburriendo con con tres palabritas y de ahí no salimos. No, 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 esto es muy rico y muy grande y muy profundo, pero hay que perseverar en ello. Y asimismo hay que retenerla, porque yo no puedo tener memoria de pollo, ¿sí? Y entonces olvidar las cosas que he recibido, todos los milagros, porque hay unas cosas, una experiencia de vida que hemos acumulado y que, Dios mío, no, yo no me quiero olvidar de todas las cosas bonitas que he vivido, las personas especiales que Dios ha puesto en mi camino, esta comunidad cristiana que hemos tenido la bendición de estar y que pues cada domingo con mucha alegría vamos a encontrarnos en manera presencial, los que tienen oportunidad los jueves, esto que estamos haciendo ahora, es que da muchas ganas de estar, ¿sí? Y entonces, además es un fenómeno grupal, queremos estar aquí en este plural, esta comunidad, y estamos reteniendo y entonces, porque no queremos que esto se nos vuelva, esta advertencia, me parece que esta palabra viene con una advertencia, si no creísteis en vano, porque también tú puedes creer cosas sobre el malentendido, sobre las fake news,
Sí, las noticias falsas, engañosas. Ese no creísteis en vano, me parece que sugiere una advertencia. Atentos, que no se te vuelvan las cosas noticias fake, falsas, que te desvíen. Y conectando con eso, a veces, como no entendemos el Evangelio bien, también como no perseveramos en él o como no lo retenemos, terminamos depositando nuestra fe o nuestra creencia como si el Evangelio fuera una fake news. Es decir, no lo entendemos bien, conectando con sus palabras. Y si no lo entendemos bien, pues tampoco lo vamos a poder vivir de Transmitir manera y correcta. vivir. Ujú. Muy interesante la conexión entre comunicación y noticias pasajeras y noticias que perduran y esa fake news. Aquí, en principio, creo que Pablo nos hace un llamado a, a recibir el Evangelio, a perseverar en él y a retenerlo. Y la consecuencia de eso es nuestra salvación, con la advertencia, si no creces en vano. Creo que nos podemos preguntar todos hoy si efectivamente hemos recibido ese evangelio, pero más allá de que si lo hemos recibido, es si perseveramos en él y si lo retenemos, si retenemos esa palabra que hemos escuchado, ¿no? Eso creo que es importante y también tener muy en cuenta esa, ese llamado, como esa luz roja que se enciende y nos dice, de lo contrario, o sea, si eso no está pasando, es porque creísteis en vano. A partir del versículo número 3, Pablo va a explicar el Evangelio. Y esta explicación creo que es muy importante porque nos brinda el tema central de aquello que vamos a compartir con otros. La pregunta inicial es, si usted tuviera la oportunidad de compartir el Evangelio a alguien, ¿qué le diría? Y aquí Pablo nos va a decir qué él les está diciendo a la iglesia en Corinto. Y creo que ese punto central es el que también nosotros estamos llamados a compartir. Dice el versículo 3, porque primeramente, pueden haber muchas cosas, pero primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 2, y fue sepultado. 3, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y 4, apareció a muchos, porque ahí va explicando a quiénes ha aparecido. Voy a generalizarlo, que apareció a muchos. 4 puntos importantes acerca de lo que es el Evangelio, que invito a Dubái a que comentemos esos puntos. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué podemos decir acerca de ese primer punto que es, pero creo que el tiempo no nos alcanzaría para decir todo lo que podríamos decir, pero en resumen, ¿qué significa eso en nuestra vida práctica? Oh, Dios mío, pues es que el pecado es algo que teníamos en un problema tan serio, en un problema tan serio, ¿sí? Los domingos hemos estado con los niños en Antequera, re- planteándonos este tipo de cosas y hemos planteado, por ejemplo, la definición de pecado. Si yo le preguntaba a ellos, ¿qué es pecado? Ellos decían, hacer malas cosas, y lo de las maldades y todo eso. Y luego vimos desde la definición de Santiago que era también el concepto de saber hacer lo bueno y no hacerlo. Sí, entonces es que el pecado es algo tan trágico para nosotros, fue algo tan trágico para la humanidad, en el sentido de que estableció la muerte. Sí, la paga del pecado es la muerte. Nosotros estábamos muertos. Entonces, la buena noticia es que hay los recursos para recuperar la vida. ¿Poquita cosa? No, creo que no. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Es que eso es crucial, es vital, nunca mejor dicho, vital para recuperar la vida que habíamos perdido todos por causa del pecado. Hay esta buena noticia.
Y tan fácil como creerlo es tan fácil, al alcance que ha puesto Dios esto, ¿sí? De que haya muerto por nuestros pecados. Además, no de cualquier manera, conforme a las Escrituras. Hay una narrativa, hay una historia de la salvación que es emocionantísimo de revisar, de compartir, ¿sí? Y entonces, esto del pecado es la posibilidad que Dios proveyó para que pudiéramos recuperar la vida. Efectivamente, esa frase, pues claro, encierra realmente y el primer momento de la obra de la salvación, y es que presenta nuestra condición, somos pecadores, y la consecuencia de eso es la muerte, como lo acaba de decir Dwight, y entonces ese pecado pues nos tiene alejados de Dios, y para que ese pecado se quitara, alguien tenía que morir, o bueno, morir nosotros, pero es que nuestra muerte no servía a nada, porque era la paga del pecado. Así que alguien que fuera justo, santo, tenía que venir como en figura de aquel cordero que en la antigüedad se sacrificaba por el eh, perdón de los pecados del pueblo, y tenía que venir y morir para redimir al pueblo. Pero lo que Pablo les está diciendo aquí es que eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Es una buenísima noticia en medio de una terrible realidad. La terrible realidad es que somos pecadores y merecemos la muerte. Y la buena noticia aparece allí cuando dice, pero Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por cada uno de nosotros. Hoy en día, cuando nos enfrentamos a tantos problemas que son consecuencia del pecado, cuando nos enfrentamos a tantas realidades difíciles de nuestra sociedad, que son consecuencia de vivir lejos de Dios, qué bueno recordar que hubo uno que dio su vida por nosotros, por amor, que murió en la cruz del Calvario y que nos dio una esperanza de vida. Creo que eso es fundamental, porque cuando no hay esperanza, en Cristo tenemos total esperanza. Si todo lo vemos oscuro y todo lo vemos perdido, en Cristo tenemos salvación y una luz que ilumina nuestra vida y que nos presenta un camino directo hacia Dios, para recomponer lo que Dios había diseñado desde el principio, y era tener una intimidad con su creación, que somos nosotros. Y también resalto ese elemento de conforme a las Escrituras, que me parece a mí que abre y cierra. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí es que esto no es inventado ni salió de un día para otro, sino que, como bien nos cuenta Dwight, hay una narración. Voy a hacer aquí un paréntesis y les voy a contar un poquitico acerca de lo que estaba pasando en Corinto para que Pablo escribiera lo que escribió. Y es que Pablo, o mejor, en Corinto, lo que estaba pasando era que algunos estaban comenzando a dudar acerca de la resurrección de Cristo. Entonces decían, sí, Cristo murió, pero ¿quién sabe si resucitó realmente? Ya habían pasado algunos años de esto y estaban dudando de eso. Entonces Pablo escribe la carta de Primera de Corintios y precisamente el capítulo 15 para dejarles muy claro que realmente Cristo había resucitado. Por lo tanto, había sido sepultado, que es lo que nos dice aquí el pasaje. Entonces, cierro ese paréntesis porque eso es muy importante para comprender realmente el mensaje del texto. Entonces, Pablo le dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, es decir, su cuerpo no se desapareció, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué implicación tiene Dwight para nosotros el hecho de que Cristo hubiese sido sepultado y que hubiera resucitado? Porque ya hablamos acerca de su muerte y cómo su muerte nos da redención, su sangre nos limpia el pecado, pero hablemos también de lo que pasó después, ¿no? Del resucitado. Cuéntenos. Pues a ver, esto aquí, como estamos metiéndonos con un elemento de una deuda que teníamos con Dios, entonces nos pasamos un poco también
a lo que es una causa jurídica, en cierto modo, que teníamos con Dios. Y entonces hay una normativa, ¿sí? Como cuando uno dice algo, eso conforme a lo escrito en la ley tal, del reglamento del BOE, ¿sí? No sé, aquí yo creo que no sé si en qué medida cada uno de nosotros haya tenido que ver con las normativas de alguna ley del BOE, alguna historia donde uno tiene que acudir al reglamento de extranjería, al reglamento de pues, las leyes la LOMLOE, la ley de educación. Tenemos que ver con cosas. Entonces la escritura es crucial. Y en cuanto a lo que fue sepultado, pues el mismo Cristo dijo cuánto iba a estar él sepultado. Esa aclaración de qué decía la escritura acerca de su sepultura. Entonces, para poner lo que Cristo dijo, esta generación pide una señal y le va a ser dada una señal, la señal de Jonás profeta. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así yo voy a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, sepultado. Entonces, ese sepultado, conforme a las Escrituras, Jesús dijo cómo iba a ser sepultado de acuerdo con las Escrituras. ¿Sí? Dijo, lo que yo describí a través de mis profetas, lo vengo a cumplir. Para poner un detalle. Otro, por ejemplo, podría ser, con los ricos fue en su muerte. Iba a ser sepultado en una sepultura de ricos. Así fue. Fueron y buscaron una tumba totalmente nueva, ¿sí? Provista por un hombre pudiente, porque estaba escrito en la ley, estaba escrito que iba a estar con los ricos en su muerte. ¿Sí? Con los ricos fue en su muerte, decían las Escrituras, sepultado conforme a las Escrituras. ¿Sí? Entonces, que resucite conforme a las Escrituras, porque Jonás no estuvo para siempre en el océano. A los 3 días vuelve a tierra y a los 3 días Cristo resucitó. ¿Sí? Entonces, conforme a las Escrituras, resucita. Y si no hubiera resucitado, oh, Dios mío, pues el capítulo un poco más adelante dice que vana sería nuestra fe y estaríamos perdiendo el tiempo aquí totalmente. Efectivamente, pensar en que nuestra fe está puesta en uno que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó, nos brinda esperanza a todos. Por un instante pensemos en que, y esa pregunta la hace Pablo más adelante, en que Jesús no hubiera resucitado. ¿Qué esperanza tendríamos nosotros de la vida? Si depositáramos nuestra fe en alguien que vivió, que enseñó cosas muy bonitas, muy interesantes, y que fue sepultado y que podemos ir a ver sus restos en algún lugar. Nuestra esperanza quedaría en que ese maestro fue muy importante, pero fue igual a nosotros, porque en últimas nació y murió. La diferencia con Cristo, y ahí está la esperanza de vida, es que venció la muerte. Venció la muerte. Y al vencer la muerte, nos da a nosotros una esperanza de vida. Entonces, lo que hoy vivimos, sabemos que es, como decía un escritor, un parpadeo en medio de 2 eternidades. Entonces, nuestra vida presente, en realidad, es solamente un momento, porque viviremos como Él. Dice Pablo en otro pasaje que seremos tal y como Él es. Y eso nos brinda esperanza y eso hace parte del Evangelio. Precisamente la buena noticia es que no solamente tenemos posibilidades de vida aquí en nuestra vida, sino posibilidades de vida eterna y que en Él la podemos encontrar. Entonces, depositar nuestra fe en uno que resucitó nos brinda una esperanza de vida.
Y qué bueno hoy podernos mirar al espejo y pensar que hemos depositado nuestra fe en uno que murió por mí, porque me ama, que fue sepultado y que resucitó, que venció la muerte. No sé si Dubái recuerda la poesía de Pablo respecto a la muerte. Es que yo no me Para acuerdo mí para el recitarla Cristo y el vivir es exactamente. ganancia, quizá. No, ¿dónde O está? muerte, yo seré tu muerte, o sepulcro, yo seré tu aguijón. Correcto. Ahí está una declaración puntual, casi hecha poesía, en torno a lo que es la muerte, algo que a todos los seres humanos de alguna manera nos preocupa, porque tenemos un sentido de que eso se va a acabar en algún momento. Ningún otro ser vivo en la naturaleza tiene la posibilidad de reflexionar en torno a su finitud, en torno a que esto que estamos viviendo mañana puede terminar. Y frente a eso que puede terminar consecuencia del pecado, pues el Evangelio nos brinda una esperanza y es que podemos tener vida eterna, o sea, ser salvos si confiamos en Dios, si confiamos si depositamos nuestra fe, mejor en el Evangelio, que es puntualmente, en otras palabras, más descrito ese confiar en Dios. Y sabemos que fue conforme a las Escrituras. Y Pablo sigue diciendo que apareció, o sea, no solamente hay un registro escritural en ese momento que Pablo escribe la carta, sino que hay un registro, hay unos testimonios vivientes. Apareció a Cefas, que era Pedro, luego apareció a los 12, luego apareció a 500 hermanos a la vez, y menciona Pablo, muchos de los cuales aún viven, es decir, había testigos presenciales de que Jesús había resucitado. Otros, por el paso del tiempo, pues ya habían muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Y hoy Dwight, en la introducción de este pasaje, nos estaba contando cómo Pablo fue llamado al Evangelio, cómo de camino a Maús se encontró con A Jesús. Damasco. A Damasco, perdón, a Damasco. Y cómo en el camino a Damasco, sí, sí, tiene toda la razón, se encontró con Jesús. Y a ese encuentro, Pablo dice que se apareció a mí. Y ahí en adelante va a explicar lo que significa la resurrección. Ese es el resto del pasaje. Creo que hasta aquí hemos, de alguna manera, entendido el texto como tal. Así que le voy a invitar a que en la hojita podamos escribir alguna nota en unos minutos en torno a la primera pregunta. ¿Qué dice el texto? En sus palabras, a partir de la conversación que hemos tenido. ¿Qué dice el texto? Entonces les invitamos para que por favor tomen nota de este punto. Hemos dicho que hay unas palabras ahí importantes como evangelio, recibir, perseverar, retener, ser salvos. Hay una alerta de si no creces en vano, una luz roja ahí que nos pone a pensar. Y luego está la descripción del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y todo eso conforme a las Escrituras, ¿no? Entonces les invitamos a escribir allí eh, ese primer punto. ¿Qué dice el texto? El segundo punto, creo que Dwight, que también lo podemos ir respondiendo, porque a lo largo de nuestra conversación hemos dado como algunas luces en torno a el mensaje del texto para mí, hoy. Hoy es 16 de febrero del año 2024, siglo XXI. ¿Qué me dice el texto a mí? Un texto que ha vivido casi 2000 años. ¿Qué me dice el texto a mí? Una verdad que viene para mi vida hoy.
Dwight, le doy la palabra. ¿Qué le dice el texto? Pues el texto a mí en particular me da esta buena noticia y me siento identificado con esa frase como que pues ellos tenían la oportunidad de haber visto a Cristo, que se les había aparecido estos 500, el mismo Pablo. En cierto modo, yo también tengo esa experiencia personal con Dios, ¿sí? No como ellos, naturalmente, pero sí que me ha aparecido en mi vida en cosas evidentes que me sirven para el día a día con mis hijos, con mi trabajo, con lo que espero. Que duerma esta gente que fallece es morir distinto. Sí, vivimos y tenemos problemas igual que todo el mundo, sí, sí, sí. Pero es que aun cuando se fallece, que digan después de mí, es que duerme, porque tiene la vida que tenía que recuperar, la verdadera, la ha recuperado. Esa buena noticia, porque es que hay una cosa que también en este pasaje, que unas líneas más adelante está, dice, la gracia de Dios no fue estéril en mí. Sí, hay una frase que unas líneas un poquito más abajo, la gracia de Dios me ha hecho vivir cosas maravillosas, sí, he hecho cosas magníficas porque su trabajo de misionero era increíble, sí, pero decía, no, es la gracia de Dios obrando en mí, o sea, que es una vida para vivir es bueno, cosas supremamente más interesantes que lo que encontramos en nuestro día a día en el trabajo. Yo, pues sí, que hago cosas de lo que sea, de matemáticas, de tornillos, de cuántas cosas tenemos que hacer en la sopa, sí, pero es que más que eso, esto que es tan interesante nos lo tenemos en la vida. ¿Sí? Y esto le da mucho sentido. Y cuando fallezca, no falleceré igual que todo el mundo. Falleceré durmiendo. Alguien, porque tengo esperanza. En eso ha consistido la buena vida, la buena noticia. Tiene un efecto para esta vida y para la venidera. De acuerdo, me sumo a sus palabras y creo que la palabra esperanza es una palabra que ha surgido hoy en esta conversación y creo que podría ser la palabra central de esta sesión número 3. ¿Cuánta falta nos hace la esperanza en nuestra vida? Uno ve noticias y es desalentador ver el mundo en el que vivimos hoy en día. Guerras de un lado, conflictos del otro, si no es disparando, es por medio de la palabra, problemas aquí, problemas allí, un desorden social que uno dice, madre mía, ¿en qué mundo estamos? Y en el Evangelio encontramos esperanza. Si alguien nos está escuchando en esta tarde y por cualquier razón hoy se siente, como decimos, bajoneado, preocupado, ah, con alguna situación difícil, le quiero invitar a recordar que en Cristo tenemos esperanza, porque Él murió por nuestros pecados, es decir, que si creemos en Él, hay una conexión directa con Dios por medio de Cristo en la cruz, y también porque fue sepultado y porque resucitó conforme a las Escrituras. Y si Cristo hizo esto por mí porque me ama, que es lo más difícil que se podía hacer, lo último que se podía hacer, creo que también le es posible a Él solucionar mi situación del día de hoy. Es decir, tengo esperanza. Y si pongo mi confianza en Cristo para la salvación, también puedo poner mi confianza en Cristo para el problema del día a día. Si dependo de Cristo para lo que me va a suceder después de que muera, también puedo poner mi confianza en Cristo para que resuelva el problema de hoy, la situación que tengo hoy. Porque muchas veces creemos que el Evangelio es para lo que va después de la muerte, pero es que el Evangelio es para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces creo que esas ideas conectan con qué me dice el texto. Tenemos unos minutos para el punto número 3. Y aquí
siempre lo hemos hecho, invitamos a los que nos están escuchando a participar. A los que están viendo la grabación, les invitamos a dejar en el cajón de los comentarios ese versículo de la Biblia que trata sobre el mismo tema del que hemos estado hablando hoy. No sé si alguien que está en la sala quisiera levantar su mano o encender su micrófono aquí en la aplicación y decirnos o compartirnos a todos qué versículo de la Biblia trata sobre el tema del texto de hoy. El texto de hoy trata acerca de el Evangelio, trata acerca de que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó y nos dio entonces una vida nueva, una esperanza. No sé entonces quién quiere participar, si ahí está la oportunidad para hacerlo. Para romper el hielo, bueno, Dubái ya ha mencionado varios pasajes de la Biblia, pero no sé si Dubái tiene algún otro por ahí a la mano que quiera compartirnos. Yo tengo un pasaje, creo que está en Gálatas, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Gálatas y les dice, porque yo cuando fui a predicarles a ustedes, no quise saber otra cosa, sino acerca del Cristo crucificado. El tema central de Pablo es Cristo, y en sus cartas todo gira en torno a Cristo. Creo que es la invitación que nos hace el pasaje también a centrar nuestra vida en Cristo. Quería traer ese pasaje. No sé si Dwight tiene otro, un pasaje de la Pues en Biblia este que momento hable acerca. se me ocurre Hechos 2 cuando Pedro estaba predicando y estaba exponiéndoles qué era lo que había pasado. Aquí Dios nos libró, primero lo sacó de Egipto, primero pues pasó todo esto que conocemos acerca de que nos trajo a la tierra prometida, que vivimos todo lo que vivimos con Dios todos estos años en el tiempo de los reyes, los profetas, etcétera. Y este Cristo, sí, que hace poquitos días crucificasteis, pues resucitó y ahora es Señor y Cristo, resucitó. Y ahora es posible, pues, arrepentirse, porque ellos le preguntaron, ¿qué haremos qué haremos? Esto tiene un impacto en nuestra vida. Esta noticia, ¿qué hacemos? Es que vamos a reaccionar a esto, porque las noticias a veces nos la dicen y quedamos pasivos, ¿sí? Ujú. Pero ellos dijeron, no, 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 aquí hay que hacer algo, ¿qué hacemos? Entonces digo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Recibiréis el Espíritu Santo y a vivir. Y eso entonces es otro pasaje que nos explica cómo funciona. Otro pasaje que también nos explica cómo el mensajero da el mensaje, está en Hechos, cuando Pablo está en Atenas, va allí donde están todos los dioses y da un discurso maravilloso acerca del Dios no conocido. El Dios que ustedes adoran, decía Pablo, sin conocerle, es el que yo les anuncio. Y comienza a explicarles ese Dios que ellos no conocen. Y al final del pasaje dice que ese Dios que les creó, ese Dios se hizo carne y que vino y murió y resucitó. Y dice el narrador, Lucas, que cuando Pablo dice eso, la gente se levanta y se burla y muchos se van, pero también hay algunos que creen en Cristo que murió y que resucitó. El Evangelio es una unidad completa, porque si Cristo no muere, pues no había Evangelio, y si Cristo no resucita, tampoco. Así que hablamos de que Cristo murió y resucitó, bueno, fue sepultado, por supuesto, y resucitó, y esa es la unidad central del Evangelio. Y esa unidad es la que hoy estamos diciendo nos da esperanza y nos da vida. No sé si alguien quiere, alguien de los que está en la sala, quiere compartir algún Yo pasaje. sugiero que se designe, el último que hable, designe al siguiente. Oh, a ver, ¿quién? O si no, hacemos una invitación formal para que compartan. Podríamos invitar a Milagros, no sé si Milagros pueda, o a Miguel, o a Marlene, o a Pili. Bueno, no sé. ¿Quién desea? Nos quedan unos minutillos todavía para compartir algún pasaje de la Biblia que trate acerca del mismo tema. Que hable la gente, que yo hablo mucho. Bueno, Miguel da la palabra.
Miguel pasa la palabra. Venga, Dwight, Marlene, Pili, Milagro, venga, que yo hablo mucho, vosotras. mientras se animan, Dwight, un texto que hable de la esperanza. Yo tenía, A ver, Milagros va y luego va Miguel. Milagros, Ajá. te escuchamos. Parece Jonás. Muy bien, sí. Aquí que Dios lo manda a levantarse y a predicar la palabra a Nínive. ¿Sí? Ajá, Me sí, parece sí. que tiene un poco de Sí, relevancia. claro, muy bien. Hay una conexión allí y también Sí. Dwight lo que nos contó acerca de la referencia que Jesús La- hace. de los 3 días también Correcto. de la tierra. 3 días y 3 noches, que fue el Ajá, momento de su sepulcro y resurrección. muy bien, Fue muy el que bien. encontré por allí un momentico rapidito. Pues muy bien. Milagros, muchísimas gracias. Miguel tenía uno. Miguel, adelante. yo tengo el capítulo 11 del libro de los Hechos, cuando Pablo se desplaza a la experiencia cuando Pedro se desplaza con Cornelio, le tiene que predicar el Evangelio y luego le tiene que explicar a la iglesia la experiencia. Entonces dice que todos estaban atentos, esperando que le dijera cómo acercarse o creer en Jesús. Y él le explica exactamente en qué consiste la experiencia. Y mientras él estaba compartiendo, en el capítulo 11 de Primera de Corintios, dice que el Espíritu Santo baja y llena a los creyentes. Y él luego le tiene que explicar a la iglesia lo que es la mano de Dios sobre la vida de los gentiles, ¿no? Entonces, le explica exactamente este Jesús, aquí vosotros crucificaste, Dios ha hecho Señor, y Cristo lo vuelve a repetir de nuevo en el capítulo 10 y 11 de Primera de Corintios, y eso los convence, y en el momento que lo están oyendo, el Espíritu Santo lo está llenando de su presencia. Y Miguel, Ana tiene Juan 20 del 8 al 10. Juan 20 del 8 al 10. Léelo en voz alta, te escucha. A ver, si lo leemos aquí. No Juan vale, 20. ¿Tú lo vas a leer? dice que no. No, 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 tú. No, Ah, no, es Ana, que ella tiene el Biblia a ella. Ana no lo comparte. Venga, Ana, dilo. Bien, es el pasaje que habla acerca de el discípulo que entró a la tumba y vio que la tumba estaba vacía. Ese pasaje también es un pasaje muy bonito que precisamente nos habla acerca de la resurrección, ¿verdad? Así que un saludo para Ana y muchísimas gracias por compartirnos ese pasaje. John, respecto del texto relativo a la esperanza, hay un pasaje muy representativo de la esperanza y es Romanos 5, ¿sí? Pues está en Romanos 5 específicamente, pero merece la pena leerlo desde el 1 porque dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, etcétera. Y a continuación de mostrar toda esa obra salvadora, dice, y la esperanza no avergüenza. O sea, Qué es bien, algo ahí que es algo como para tenerlo en mucho valor, la esperanza que tenemos. de acuerdo. Ahora, qué interesante comenzar a ver una verdad del texto y buscar cómo esa verdad está o se ve reflejada en otros pasajes. Y ya llegando al final de nuestro encuentro, la pregunta número 4, ¿por qué Pablo nos invita a recibir el mensaje, a perseverar y a retener la palabra? Y la retención de la palabra es guardarla en el corazón, no es memorizárnosla y ya, sino es aplicarla en nuestra vida. Entonces, les quiero invitar a pensar cómo podemos aplicar esta verdad que hemos escuchado hoy en nuestra vida. Cómo mañana nos podemos levantar con una nueva tarea por hacer para llevar a la práctica este pasaje que hemos escuchado hoy.
¿no? Entonces, si alguien de la iglesia en Corinto escucha la lectura de esta carta, de pronto se quedaría pensando y diría, oiga, sí, yo recibí ese mensaje, pero realmente no he perseverado en él, ¿no? O no lo retengo, ¿no? Como que no lo he entendido bien. Entonces, podría ser una línea de acción. Entender mejor el evangelio, saber de qué se trata, creer en él y retenerlo. También podría ser otra línea de acción, entender a profundidad lo que significa que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Porque a veces nos enseñamos tanto a estar en nuestra vida de comunidad que perdemos de vista un poco lo importante, y es que Cristo es el centro, y que si Él no hubiera hecho lo que hizo, no tendría ningún sentido lo que podamos hacer nosotros, porque no hay nada que podamos hacer como seres humanos para agradar a Dios lejos de lo que Cristo ya hizo. Creo que Cristo muere, creemos en Él y nuestra vida cambia. Entonces nos proponemos, o mejor, tomamos la decisión y el compromiso, como nos lo decía Miguel el domingo, de vivir una vida bajo la enseñanza de Jesús, haciendo lo que Jesús nos dice. Y con la metáfora que nos compartía Miguel, y es invitarnos a que Él fuera nuestro pastor. De si Él es mi pastor, pues yo, como su oveja, le sigo, le obedezco y me comprometo con Él, ¿no? Entonces, como el evangelio, el mensaje del evangelio trasciende el solamente saber algo y se convierte en algo para hacer. Dwight, en sus palabras, ¿cómo se puede aplicar este texto a nuestra vida? Bueno, este pasaje y en general la epístola tiene unos retos. ¿Sí? Es verdad, hay una noticia maravillosa, es verdad. Pero si uno lee el libro entero de Corintios, si se lee la carta entera, hay muchos pasajes que son muy duros, cosas que había que corregir y que son corregidas con medidas drásticas. A veces necesitamos tomar medidas drásticas porque perseverar a veces requiere medidas drásticas. ¿Sí? Perseverar necesita, no, yo no voy a hacer esto porque va en contra de el que me ha dado la vida y yo no quiero hacer eso, yo quiero honrar al que me dio la vida. Yo quiero honrar a quien me perdonó y no voy a vivir como todo el mundo vive, como yo vivía antes, porque esto requiere un cambio. Y todo, como digo, las otras cosas que se le escriben a los corintios dice, oye, oídme, porque Pablo le escribió, tenéis que corregir pam, pam, pam. Y si leemos toda la carta, nos vamos a enterar de todas las cosas que tuvieron que corregir. ¿Sí? Entonces, nosotros también sabemos que tenemos cosas que corregir. Así que lo práctico para mí es perseverar y retener y todo esto y cuidarme de las fake news. Eso requiere compromiso, dedicación y someterme a la voluntad del que me ha dado la vida. Así es, pues invitamos a todos los que nos están escuchando, tal vez a volver a leer el pasaje y a pensar en cómo pueden aplicar esta verdad del texto a nuestra vida. Hay una palabra que me ronda y se la escuché a Miguel el domingo, y es la palabra compromiso. Qué bueno que Cristo haya muerto por nuestros pecados, que haya sido sepultado y que haya resucitado. Qué bueno que eso nos da esperanza, pero frente a ese evangelio tenemos que recibirlo, perseverar y retenerlo. Y una Tomar forma de medidas. retenerlo, conectando, es comprometiéndonos con él. Porque si esto lo dejamos como una idea bonita, termina siendo, como nos lo decía Miguel, una ideología. Una idea que seguimos, pero que no tiene ningún impacto en nuestra vida. Y al contrario, Cristo es una realidad como tal, y si bien es cierto, hoy en día no lo vemos, pero sí lo sentimos. Y eso es algo maravilloso. Así que invitamos a todos los que nos puedan escuchar
a aplicar la verdad del texto en nuestra vida, a hacer real el Evangelio, a que el Evangelio no se nos convierta en una costumbre más de cada domingo o una comunidad a la cual seguimos, sino que pueda ser realidad en nuestra vida. Y para terminar, ya después de haber hecho toda esta conversación, una pregunta que nos invita a ir hacia afuera, ¿no? Porque en nuestra misión dice que somos una comunidad que ama a Dios y que comparte el Evangelio. Es decir, compartir, anunciar, hacer un poco lo que Pablo hacía. Ahora tenemos esta pregunta: ¿cómo puedes compartir el mensaje de salvación con otros de una manera que sea relevante y significativa para sus vidas, tomando en cuenta el contexto actual en el que vivimos? Vuelvo a leerla. ¿Cómo puedes compartir el mensaje de salvación, o sea, el Evangelio, con otros de una manera que sea relevante y significativa para sus vidas, tomando en cuenta el contexto actual en el que vivimos? En una sociedad completamente descuadrada, como lo decía yo antes, en una sociedad donde las noticias van cambiando, como lo decía Dwight antes, creo que el mensaje y la buena noticia del Evangelio sigue siendo importante en nuestra vida, tiene relevancia para el ser humano, es significativa porque nos transforma y nos brinda esperanza, y ahora nosotros tenemos que pensar cómo compartir ese mensaje con otros de una manera que sea fundamental y que sea importante. Pues muy bien, queremos agradecer a todos por su compañía. Nos quedan 3 minutos para cumplir nuestra hora acordada y pues ha sido un gusto haberles acompañado. Voy a darle la palabra a Dwight para que él vaya cerrando este encuentro que tuvimos hoy, sesión número 3, donde estuvimos hablando acerca de el Evangelio y también con algunas ideas sobre cómo compartirlo. Dwight, adelante. Bueno, siempre invitamos como a pensar en otras maneras de sumergirnos en el texto, y una sugerencia de apropiarnos del texto, de rayarlo, volverlo nuestro, ser parte de él, ser, por ejemplo, un corintio más, ¿sí? Que además vivimos en la zona mediterránea como los de Corinto, ¿sí? Entonces, como que a veces bastaría con salir a los montes y ver los olivos y sentir como la misma sensación que ellos sentirían, ¿sí? Y decir, oh, pues aquí unos siglos antes, en tierra que fue del mismo imperio, vivieron estos corintios con retos un poco distintos, pues, en cierto modo, pero con un mismo Dios, porque Él no ha cambiado. Y entonces, con una muy buena noticia que han pasado los siglos, pero la noticia sigue vigente y sigue siendo igual de atractiva y de relevante, y merece la pena contarla, por ejemplo, a nuestros hijos, por ejemplo, a todos. Y para ello, pues tenemos también este compromiso de leer, porque las escrituras son vitales, ¿sí? Murió conforme a las escrituras, resucitó conforme a las escrituras, todo conforme a las escrituras. Entonces hay que enterarnos un poquito de las escrituras. Un poquito no. Pues sí, siempre será un poquito respecto de todo lo que falta por aprender, pero ojalá no sea tan poquito, porque nuestra desidia no nos haya permitido abundar un poquito más. Entonces ese es como nuestra invitación, nuestro reto. ¿Qué vamos a hacer para hacer que este pasaje sea más nuestro? Pues muy bien. A todos, muchísimas gracias. Esperamos que esta conversación haya sido de bendición para ustedes. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de compartir una vez más en el grupo de estudio bíblico, y los invitamos para que nos acompañen de este sábado en 8 días a nuestro encuentro presencial. ¿Digo bien? No, de este sábado, de mañana en 15 días. Es correcto. De mañana en 15 días tendremos nuestro encuentro presencial.
Estaremos allí en Antequera. Hace 15 días nos encontramos también y compartimos un pasaje y fue muy, muy, muy interesante y muy productivo. Así que nada, agradecerles a todos por su compañía y seguirles invitando a estudiar el texto bíblico, a convertir este modelo de estudio bíblico en una constante en nuestra vida, preguntarnos qué dice el texto, qué me dice el texto a mí, qué dice la Biblia acerca de este tema y cómo yo puedo aplicar la verdad de la Biblia a mi vida. Eso es fundamental. ¿Listo? Pues muy bien, muchísimas gracias y nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Gracias a todos por estar aquí. Dios les bendiga. Un abrazo a todos y una feliz noche. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós.